Hola, mi nombre es Pablo Tineo y hoy les hablaré sobre las funciones de los mineralocorticoides, en especial la aldosterona. Como primer punto se encuentra la deficiencia de los mineralocorticoides, provoca pérdidas renales intensas de cloruro sódico e hipopotasemia. La pérdida completa de la secreción córtico suprarrenal puede causar la muerte en un plazo de 3 días a 2 semanas, salvo de que la persona reciba un tratamiento salino intensivo o la inyección de algún mineralocorticoide. Si los mineralocorticoides, la contracción del ion de potasio del líquido extracelular experimenta un gran ascenso, el cual el sodio y el cloruro desaparecen enseguida del organismo y el volumen total del líquido extracelular y el volumen de la sangre se reduce mucho. Con esto pronto se desarrollará un descenso del gasto cardíaco que evoluciona a un estado de shock y enseguida después de eso la muerte. Todas estas secuencias pueden evitarse con la administración de la aldosterona u otros mineralocorticoides. Como segundo punto, nos encontramos con la aldosterona, es el principal mineralocorticoide secretado por las glándulas suprarrenales. Para esto, en el ser humano, la aldosterona es responsable de casi el 90% de la actividad mineralocorticoide en la secreción corticosuprarrenal. Pero el cortisol es el principal glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal. También esta aporta una actividad mineralocorticoide importante. La actividad mineralocorticoide de la aldosterona es alrededor de 3.000 veces mayor que la del cortisol, pero la concentración plasmática de este último es casi 2.000 veces superior a la aldosterona. El cortisol puede unirse a sí mismo a los receptores mineralocorticoides con alta afinidad. Sin embargo, las células epiteliales renales expresan una enzima de 11-beta hidroxialdosterona deshidrogenasa de tipo 2 que tiene acciones que evitan que el cortisol active los receptores mineralocorticoides. Una acción del 11-beta HSDO consiste en convertir el cortisol en cortisona, que no se muestra avidez por unirse a los receptores mineralocorticoides. Existen también evidencias de que se pueden tener efectos del estado redox, que es la reducción y oxidación intracelular que evitan que el cortisol active sus receptores mineralocorticoides. Ahora, en pacientes con deficiencia genética de actividad de 11-B hidroxiesteroides de hidrogenasas de tipo 2, el cortisol puede tener efectos mineralocorticoides sustanciales. Este trastorno recibe el nombre como síndrome de exceso mineralocorticoide aparente, que es SMA, ya que el paciente presenta una ausencia de los mismos cambios fisiopatológicos que un paciente con exceso de secreción de la aldosterona, con la salvedad de que los niveles de plasma de la aldosterona son muy bajos. El paciente con SMA, la ingestión de grandes cantidades de regaliz que contienen el ácido glicosétrico también provocan SMA debido a la capacidad de bloquear la actividad de la enzima 11-B-HSD2. Efectos renales y circulatorios de la aldosterona. Para seguir, la aldosterona aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y de la secreción del potasio. Con esto, la aldosterona favorece la reabsorción del sodio al mismo tiempo y la secreción del potasio por las células epiteliales de los túbulos renales, sobre todo por las células principales de los túbulos colectores y en menor medida en los túbulos distales y los conductos colectores. Por lo tanto, la aldosterona conserva el sodio en el líquido extracelular y aumenta la eliminación urinaria del potasio. Con ello, el incremento de la concentración de la aldosterona del plasma puede reducir de forma pasajera la pérdida urinaria de sodio y dejarla en unos pocos miliequivalentes al día. Asimismo, la pérdida del potasio por la orina se multiplica transitoriamente y el efecto neto del exceso de la aldosterona en el plasma consiste en un aumento de la cantidad total del sodio en el líquido extracelular y un descenso de la de potasio. Bueno, con lo contrario de esto es que la ausencia total de la secreción de la aldosterona puede ocasionar una pérdida urinaria pasajera de 10 a 20 gramos de sodio al día, y que es una cantidad equivalente a una décima a quinta parte de todo lo del sodio en el orgánico. Al mismo tiempo, el potasio queda retenido en la tenacidad en el líquido extracelular. El exceso de la aldosterona aumenta el volumen del líquido extracelular y la presión arterial, pero ejerce muy poco efecto sobre lo que es la concentración del sodio plasmático.
Con ello, si bien la aldosterona ejerce un potente efecto reductor en la excreción renal de los iones de sodio, la concentración de estos en el líquido extracelular esta asciende por lo general solo unos pocos milequivalentes en ella. El motivo es que cuando se reabsorbe el sodio en el líquido por los túbulos se procede al mismo tiempo a la absorción osmótica de las cantidades casi equivalentes del agua. De igual modo, los pequeños incrementos de sodio en el líquido extracelular estimulan la sed e incitan el consumo de agua y si se dispone de ella, además de favorecer la secreción de la hormona antidiurética, que ésta promueve la reabsorción del agua por los túbulos distales y colectores de los riñones. Con ello, en definitiva, el volumen del líquido extracelular aumenta casi tanto como el del sodio retenido, pero la concentración del sodio apenas varía. En la imagen que está aquí se puede apreciar lo que es el efecto de la infusión de la aldosterona sobre la presión arterial, el volumen del líquido extracelular y la excreción del sodio en los perros. Se infundió aldosterona con una velocidad necesaria para elevar sus concentraciones plasmáticas hasta 20 veces sobre los valores normales. Obsérvense que en la misma imagen se ve el escape de la retención de sodio en el segundo día de la infusión, conforme al aumento de la presión arterial y se normalizó la excreción urinaria del sodio. La vuelta a la normalidad de la excreción renal del sodio y del agua como consecuencia de la natriuresis y de la diuresis por presión se denomina como escape de la aldosterona. Luego, el índice de incremento del sodio y el agua por el organismo se iguala a cero y los riñones mantienen el equilibrio entre el consumo y la eliminación de sodio y de agua. Pese al exceso mantenido de la aldosterona, entre tanto, sin embargo, se ha desarrollado una hipertensión que dura mientras se mantiene altas concentraciones de aldosterona. El cortisol puede unirse a sí mismo a receptores mineralocorticoides con alta afinidad. Sin embargo, las células epiteliales renales expresan la enzima 11-beta hidroxiesteroide desoxidrogenasa de tipo 2, que tiene acciones que evitan que el cortisol se active y los receptores mineralocorticoides. Una acción del 11-beta HSD2 consiste en convertir el cortisol con cortisona, que no muestra avidez por unirse a los receptores mineralocorticoides. Existe también evidencia de que puede tener efectos en el estado de redox, que lo que es la reducción y la oxidación intracelular, que estos evitan que el cortisol active los receptores mineralocorticoides. Bien. En pacientes con deficiencia genética de actividad de 11-beta de hidroxiesteroides de hidroxigenasa de tipo 2, el cortisol puede tener efectos mineralocorticoides sustanciales. Este trastorno recibe el nombre como síndrome de exceso mineralocorticoide aparente o SMA, ya que el paciente presenta una esencia de mismos cambios fisiopatológicos que un paciente con exceso de secreción de aldosterona. Con la salvedad de los niveles de plasma de aldosterona son muy bajos en el paciente con SMA, la ingestión de grandes cantidades de regaliz que contienen ácido glicirretídico también pueden provocar SMA debido a su capacidad para lo que ellos tienen de bloquear la actividad de la enzima de 11-beta HSD2. La aldosterona estimula el transporte de sodio y de potasio en las glándulas sudorípedas, las glándulas salivales y las células epiteliales intestinales. La aldosterona ejerce casi los mismos efectos sobre las glándulas sudorípedas y salivales sobre los túbulos renales. Estos dos tipos de glándulas producen una secreción primaria que contiene grandes cantidades de cloruro sódico, aunque en gran parte del cloruro sódico se reabsorbe al atravesar los conductos excretores, mientras que los de iones de potasio y bicarbonato se excretan. La aldosterona aumenta de manera considerable la reabsorción de cloruro sódico y la secreción de potasio por los conductos. El efecto sobre las glándulas sudorípedas reviste el interés para conservar la sal del organismo y en ambientes cálidos y en efecto sobre las glándulas salivales. Esta permite conservar la sal cuando se pierde cantidades excesivas de saliva.
Con ello, también se sabe que la aldosterona también potencia mucho de lo que es la absorción intestinal del sodio, sobre todo lo que es en el colon, evitando así la pérdida fecal del sodio. Por lo contrario, cuando la falta de aldosterona, el sodio apenas se reabsorbe, como lo que es tampoco se reabsorbe el cloruro ni otros aniones, ni siquiera el agua. El cloruro de sódico y el agua son absorbidos y esto provoca diarrea y aumenta la pérdida de sal en el organismo. Ahora, mecanismo celular de la acción de la aldosterona. Con esto se ve desde que hace muchos años se conocen los efectos generales de los mineralocorticoides sobre el organismo, pero se ignora el mecanismo molecular de acción de la aldosterona que incrementa el transporte del sodio en las células tubulares. No obstante, la secuencia celular del acontecimiento que culmina en el aumento de la reabsorción de sodio parece ser la siguiente, o sea, son en cuatro lugares. En el primer lugar, se encuentra que la aldosterona se funde de inmediato al interior de las células del epitelio tubular debido a la liposolubilidad en la membrana celular. De segundo, se encuentra que la aldosterona se une a las proteínas del receptor mineralocorticoides o MR, una proteína que ésta dispone a una configuración de estereomolecular y porque solo la aldosterona o compuestos parecidos se unen a ella. Aunque los receptores de MR, las células epiteliales tubulares renales, también poseen una alta afinidad por el cortisol y la enzima 11-beta-HSD2, que convierte normalmente la mayor parte del cortisol en cortisona, que no se une fácilmente a los receptores MR. En la imagen que está aquí, se puede apreciar o ver lo que son las rutas de señalización de las células epiteliales que corresponden a la aldosterona, la activación de los receptores mineralocorticoides por la aldosterona, y esto pueden organizarse en espirolactona. La amilorida es un fármaco que puede utilizarse para bloquear las proteínas en el canal de sodio epitelial. En tercer lugar, se ve lo que es el complejo aldosterona receptor, o algunos productos en este complejo difunden en el interior del núcleo, donde sufren nuevas alteraciones para finalizar, inducir la síntesis de uno o más tipos de ARN mensajero relacionados con el transporte del sodio y del potasio. Como cuarto lugar, tenemos que el ARN mensajero pasa al citoplasma, donde la colaboración de los ribosomas induce la formación de las proteínas, y las proteínas así que son formadas conscientes de una o más enzimas o dos proteínas transportadoras de la membrana, cuya presencia conjunta es impredecible para el transporte del sodio y potasio e hidrógeno a través de la membrana celular. Así pues, la aldosterona no posee un efecto inmediato importante sobre el transporte de sodio, sino que a su acción depende de la secuencia de acontecimientos que se conducen a la formación de las sustancias intracelulares necesarias para lo que es el transporte del ion. Se precisan de unos 30 minutos para producir un nuevo ARN dentro de la célula y unos 45 minutos para aumentar el transporte del sodio. El efecto máximo solo se alcanza al cabo de un par de horas. Posibles acciones no genómicas en la aldosterona y otras hormonas esteroideas. Algunos estudios indican que muchos esteroides, entre ellos la aldosterona, no solo producen efectos genómicos en el desarrollo lento, con una latencia de 45 a 60 minutos y que depende de la transcripción del gen y de la síntesis de nuevas proteínas, sino que también tienen efectos más rápidos no genómicos, que aparecen luego de tan solo unos segundos a algunos minutos. Con ello, parece que estas acciones no genómicas dependen de la unión de los esteroides a receptores de la membrana celular que se acoplan al sistema de los segundos mensajeros similares a los utilizados por las hormonas peptídicas para la transmisión de las señales. Un ejemplo de esto es que se constató que los aldosterona aumenta la formación de los monofosfatos de la adenosina cíclico y en las células musculares lisas, en los vasos y en las células epiteliales de los túbulos colectores renales en menos de 2 minutos, intervalo mucho menor que los que es necesario para la transcripción de genes y de la síntesis de nuevas proteínas. Regulación y secreción de aldosterona
que se necesita, y con esta regulación de la secreción de la aldosterona están íntimamente ligadas con el que es el control de las concentraciones de electrolitos en el líquido extracelular, el volumen del líquido extracelular, el volumen sanguíneo, la presión arterial y muchos aspectos especiales de la función renal que resultan difícil exponerla con independencia a todos ellos. Sin embargo, se conviene enumerar los aspectos más relevantes del control de la secreción de la aldosterona. La regulación de la secreción de la aldosterona por las células de la zona glomerular no dependen de apenas de la regulación del cortisol o de los andrógenos por la zona fascicular y reticular. Se puede decir o mencionar 4 factores que desempeñan una función esencial para lo que es la regulación de la aldosterona. Como primer lugar, encontramos con el incremento de la concentración de iones de potasio en el líquido extracelular, que ésta aumenta mucho a la secreción de la aldosterona. En segundo, el aumento de la concentración de la angiotensina 2 en el líquido extracelular, también que incrementa mucho a la que es la secreción de la aldosterona. En tercer lugar, el incremento de la concentración de iones de sodio en el líquido extracelular, que este apenas conduce a la secreción de la aldosterona. Y el cuarto, que se necesita ACTH de la adenohipófisis para que haya una secreción de aldosterona, aunque su efecto regulador sobre la velocidad de la secreción mínimo en la mayoría de los trastornos fisiológicos. De todos modos, estos factores de concentración de iones de potasio en el sistema renina-angiotensina son como muchos los más importantes de la regulación de la secreción de la aldosterona. En esta imagen que está aquí se muestran los efectos del bloqueo de síntesis de la angiotensina 2 con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina sobre la aldosterona plasmática, después de varias semanas de seguimiento de una dieta hiposódica que produce un incremento en lo que es la concentración de la aldosterona plasmática. Ahora, los efectos del tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o ECA. Durante 7 días en perros con deficiencia de sodio con objeto de bloquear la síntesis de la angiotensina 2 y de difundir la angiotensina 2 por vía exógena para restablecer los valores plasmáticos tras la inhibición del ECA. Obsérvense que en el bloqueo de la síntesis de la angiotensina 2 se reduce la concentración plasmática de la aldosterona y apenas se modifica la del cortisol, lo que demuestra la importancia de la angiotensina 2 en el estímulo de la secreción de la aldosterona cuando se pierde el sodio. Por lo contrario, los efectos de la concentración de los iones de sodio y por sí solos y de la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, para la regulación de la secreción de la aldosterona son por lo general menores. De todas maneras, un descenso del 10 al 20% de la concentración extracelular de iones de sodio, como sucede en las raras ocasiones, se puede llegar a aumentar lo que es la secreción de la aldosterona al 50% aproximadamente. En el caso de la ACTH, suele pasar con lo que es la adenohipófisis, secrete incluso una pequeña cantidad para que las glándulas suprarrenales generen la aldosterona necesaria para la ausencia total del ACTH, que ésta pueda producir la secreción de la aldosterona en grado sumo. Por lo tanto, la ACTH parece desempeñar una función permisiva en lo que es la regulación y la secreción de la aldosterona.